Imagina caminar por una ciudad que parece la misma de siempre, pero hoy algo es diferente. Los coches están vacíos. Las tiendas, cerradas. Los rostros, desaparecidos. Solo el viento susurra entre los edificios, como si la propia ciudad contuviera la respiración. ¿Y tú? ¿Sientes algo? No ves el peligro. No oyes su voz. Pero lo sabes. Está ahí. Eso que eriza tu piel, acelera tu corazón y hace que tus pasos se detengan. Se llama miedo. Desde el origen de los tiempos, el miedo ha sido nuestro compañero más fiel. Cuando el trueno retumbó por primera vez sobre las aldeas primitivas, el miedo estaba allí. Cuando los ojos de una fiera brillaron en la oscuridad, el miedo enseñó a correr, a esconderse, a luchar. El miedo no es un defecto. Es un don. Un sensor milenario que ha mantenido a nuestra especie viva, caminando sobre un filo estrecho entre la vida y la muerte. El miedo no solo habita en nuestro cuerpo, también ha modelado nuestras civilizaciones. Los dioses que temíamos, los reyes que adorábamos, las guerras que libramos. Todo lo que somos, en parte, es un eco de nuestros miedos colectivos. De Egipto a Babilonia, de Roma a Kioto, el miedo dictó leyes invisibles. El miedo al castigo divino, el miedo a perder el honor, el miedo al caos. Hoy creemos que dominamos el miedo. Vivimos en ciudades iluminadas, rodeados de tecnología, protegidos por leyes y sistemas. Pero el miedo sigue ahí. Ya no tememos al lobo en el bosque, pero sí al futuro incierto. Ya no tememos a los truenos, pero sí a las noticias que llegan a nuestros teléfonos. El miedo ha evolucionado. Y nosotros también. ¿Qué es realmente el miedo? ¿Una simple reacción biológica? ¿O una fuerza que define nuestras vidas más de lo que estamos dispuestos a admitir? ¿Quién serías si no tuvieras miedo? ¿Y quiénes somos, exactamente, por los miedos que llevamos dentro? Hoy seguiremos la huella invisible del miedo a través de la historia. Veremos cómo nos salvó. Y también cómo nos encadenó. Descubriremos cómo el miedo puede ser el mejor maestro. O el peor tirano. Desde la sabana africana hasta la era digital, el miedo nos acompaña. Mucho antes de que existieran ciudades, lenguajes o religiones ya conocíamos el miedo. En la oscuridad de la selva, cualquier sonido podía ser la muerte acechando. Y no era opcional sentirlo. Era vivir o morir. El miedo no es exclusivo de los humanos. Las aves lanzan gritos de alarma al ver a un depredador. Los peces se dispersan al menor temblor en el agua. Los insectos, incluso sin cerebro complejo, huyen ante estímulos de peligro. El miedo es un lenguaje universal de la vida. En nuestro cuerpo, una pequeña estructura llamada amígdala actúa como una alarma. Cuando percibimos una amenaza, real o imaginada, la amígdala se activa en milésimas de segundo. Antes de que podamos pensar, nuestro cuerpo ya está preparado. Pupilas dilatadas, corazón acelerado, músculos tensos. Estamos listos para luchar, huir o congelarnos. Y no todos los miedos son iguales. Algunos son innatos, como el miedo a caer o el miedo a los ruidos fuertes. Otros son aprendidos, como el miedo a los perros tras una mala experiencia. El psicólogo John B. Watson lo demostró en el famoso experimento del pequeño Albert. Condicionó a un bebé para temer a una rata blanca, sencillamente asociándola a un ruido estridente. Así, aprendemos por asociación, por repetición, por experiencia. Pero también existen casos extremos. Personas incapaces de sentir miedo. Como la paciente conocida como SM. Que debido a una lesión en su amígdala no sentía temor ante situaciones de amenaza real. Le robaron, fue amenazada, y no reaccionaba con miedo. Lo que a simple vista podría parecer una ventaja, en realidad la exponía constantemente al peligro. El miedo es, en definitiva, una brújula emocional. Nos guía en nuestras decisiones. Nos empuja a estudiar por miedo a fallar. Nos impide confesar sentimientos por miedo al rechazo. Nos limita, o nos impulsa. Y no somos islas de miedo. El miedo es contagioso. Cuando una persona grita o huye, los demás tienden a imitarla. Experimentos sociales han demostrado que basta que una persona mire al cielo para que otras también lo hagan, sin saber por qué. El miedo compartido refuerza la cohesión social.
El miedo enseña. Una quemadura enseña a respetar el fuego. Un encuentro peligroso enseña a respetar a los depredadores. Y también cohesiona. Sociedades enteras se han unido frente a amenazas externas. Pero el miedo también puede crear monstruos. Cuando no encuentra un enemigo real, el miedo inventa uno. A lo largo de la historia, minorías religiosas, étnicas o culturales han sido perseguidas como chivos expiatorios de los miedos colectivos. El miedo también refuerza normas sociales. Obedecemos leyes no solo por convicción, sino por miedo al castigo. Respetamos códigos de conducta, a veces, más por temor a la desaprobación social que por auténtica creencia. Y el miedo puede impulsarnos a ser mejores, o paralizarnos. Puede llevarnos a prepararnos para un examen, o puede impedirnos intentarlo siquiera. Desde la antigüedad, el miedo ha sido también herramienta de poder. En Roma, el miedo se convirtió en espectáculo. Gladiadores luchaban hasta la muerte ante miles de ciudadanos. La vida y la muerte dependían de un solo gesto del emperador. Era una lección pública de autoridad. Las campañas de terror militar no buscaban solo la victoria. Buscaban sembrar el miedo. Una provincia rebelde podía ser arrasada como advertencia para las demás. En la Edad Media, la Iglesia perfeccionó el uso del miedo espiritual. El infierno no era una metáfora lejana. Era un destino gráfico, pintado en las paredes de las catedrales. La Inquisición extendió el miedo a lo invisible. El hereje, el brujo, el disidente. En el siglo XX, los regímenes totalitarios llevaron el miedo a nuevas alturas. En la Alemania nazi, el miedo al enemigo interno justificó atrocidades inimaginables. En la Unión Soviética, el terror leninista y estalinista convirtió a los ciudadanos en delatores obligándoles a denunciar a sus familiares para sobrevivir. Incluso en las democracias, el miedo se utilizó como arma política. Durante el macartismo, en Estados Unidos, bastaba una acusación de simpatizar con el comunismo para arruinar vidas enteras. Hoy, el miedo sigue entre nosotros. Miedos al terrorismo, miedos a pandemias, a catástrofes climáticas. Miedos virtuales que viajan a la velocidad de la luz. Los medios amplifican amenazas, porque el miedo vende. Una sociedad asustada es una sociedad más fácil de gobernar y de manipular. Los filósofos también reflexionaron sobre el miedo. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, porque el miedo es un vínculo más seguro que el afecto. Thomas Hobbes fue aún más lejos. Para él, la sociedad misma nace del miedo. Sin un poder superior, los hombres vivirían en una guerra constante de todos contra todos. Hannah Arendt observó que en los regímenes totalitarios, el terror destruye la capacidad de actuar, de pensar, de ser individuos. Y en nuestra época, sociólogos como Frank Furedi o Barry Glasner hablan de una cultura del miedo. Una era donde las amenazas son constantes, a veces desproporcionadas, y donde el miedo se convierte en forma de vida. El miedo moldea nuestras percepciones. Viraliza noticias falsas. Magnifica riesgos. Divide sociedades. Pero el miedo no es solo externo. El filósofo Spinoza nos recordó que vivimos atrapados entre miedo y esperanza. También Kierkegaard nos mostró que la angustia existe exactamente porque somos libres. Y Foucault nos enseñó que el control moderno no se basa tanto en el castigo, como en el miedo a ser observados. El miedo nos acompaña desde el principio. Ha sido nuestro escudo, y también nuestra correa. Nos ha salvado la vida tantas veces como nos la ha jodido. Gracias al miedo no te comió un tigre. Pero también gracias al miedo jamás le dijiste a Laura de la oficina lo que en el fondo sientes. O quizás sí, pero justo cuando ella ya se había liado con el de recursos humanos. El miedo ha creado religiones, dictaduras, leyes, y también esos vídeos de 5 señales de que tu pareja te va a dejar, que ves a las 3 de la mañana con ansiedad y una bolsa de patatas fritas. Y lo peor, te lo crees. Nos pasamos la vida huyendo de cosas que nunca llegan, y mientras tanto, la vida sí que pasa, y no vuelve. Porque el miedo te protege, pero también te convierte en eso, en un animalito que se protege de todo, incluso de vivir. Por cierto,
¿El apagón en España? Claro que sí. Nada como quedarte a oscuras para descubrir que lo único que ilumina tu vida es el miedo, y la nevera. Apagón general y ahí estábamos todos. Agarrando el móvil con un 3% de batería como si fuera un crucifijo moderno. Gente asomada al balcón preguntando, ¿vosotros también sin luz? ¿Y qué pasó en cuanto se fue la corriente en todo el país? ¡Boom! Pánico colectivo. Pensábamos que era un ciberataque, el apocalipsis, o una invasión rusa, y entonces. Corremos como pollos sin cabeza al supermercado a por el papel higiénico y a por comida que no podemos conservar en la nevera. Porque claro, vivimos enchufados. Literalmente. Y en cuanto se apaga la Matrix, nos miramos en el reflejo oscuro del microondas y no sabemos ni quiénes somos. El miedo ahí no es al apagón. Es a no tener control. A no saber cómo llegarás a casa después de 12 horas de trabajo. A no poder recoger a tus churumbeles del colegio. A no poder disimular que la vida sin wifi es una jaula sin barras. Y lo mejor, el gobierno dice, tranquilos, se está investigando. Claro que sí, campeón. Justo lo que necesitas oír cuando estás en el váter con la linterna en la boca como si fueras Tom Hanks en Náufrago. Miedo. El apagón nos lo recordó bien clarito. No hace falta que vengan zombies ni alienígenas. Solo hay que quitar el enchufe. Y se nos cae la civilización encima como una torre de Jenga maldita porque las putas renovables no son como nos las habían pintado. Pero lo importante es que muchos no hayan muerto. Y que haya vuelto TikTok para seguir siendo monos con internet.